Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase número 129 de las clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades. Hoy tenemos nuestra segunda charla del ciclo D, charlas sobre voltaje, Salón de Arte y Tecnología, foco Latinoamérica, y nuestro invitado de hoy es Paul Rosero, que es un artista ecuatoriano que estuvo en voltaje en el año 2016. Hola Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Qué bueno tenerte acá nuevamente. La charla que vamos a tener hoy con Paul tiene que ver primero pues con parte de su trabajo, con las reflexiones en torno a arte, a ciencia, tecnología, naturaleza, narrativas, ficciones. Y digamos que la obra de Paul es una obra muy interesante porque cruza por una cantidad de lugares en los que hay unas reflexiones conceptuales y formales absolutamente maravillosas. Paul estuvo en voltaje, como les contaba, en la tercera edición, en el año 2016, con una obra bellísima, es una obra de bioarte. Me acuerdo de una anécdota maravillosa, y es que en el rider, que es lo que le pedimos a los artistas, ¿no? Así como cuántos proyectores necesitas o amplificadores, había una que era hormigas. Entonces tuvimos que hacer una expedición. Paul llegó de Ecuador a recoger a las protagonistas de la obra, que eran las hormigas arrieras, una obra bellísima donde las hormigas justamente construían el sonido de la pieza. Hay que hacer una aclaración, y es que las hormigas volvieron a su lugar de residencia después de que terminamos nuestra instalación de voltaje. Paul, bienvenido. Me gustaría que tú, ya me gusta que la gente se presente ya misma, entonces cuéntanos tú un poco sobre tu trayectoria, tu relación con la tecnología, y vamos conversando, y pues estaremos pendientes de las preguntas en el chat, tanto en Facebook como en el Zoom. Y bueno, muchas gracias a todos y los que se están conectando a acompañarnos hoy. Listo, bueno, muchas gracias Carmen por la invitación. Para mí es un gusto, un placer nuevamente conversar y colaborar con ustedes. Como mencionabas en la edición de Voltaje en la que participé, tuvimos una muy buena experiencia y las cosas funcionaron. Me gustaría aclarar una cosa que creo que es bien importante, y es que esa instalación o ese proyecto es una colaboración que yo tengo con otro artista ecuatoriano que se llama Kwai Ausón, que trabaja específicamente con hormigas. Yo trabajo con diferentes especies dentro de diferentes proyectos, entonces ya vamos a hablar un poquito de eso. Solo quería como mencionar eso y iniciar agradeciendo nuevamente por el espacio y a la gente que se haya conectado. Bienvenidas, cualquier pregunta, en cualquier momento, esto es una conversación. Entonces, respondiendo a lo que me preguntabas, Carmen, eh, yo tengo una formación en artes, bueno, primero en filosofía, luego en artes y luego en ciencia cognitiva y en ciencias biológicas también, más por investigación, ¿no? Entonces, mi trabajo se relaciona bastante en este cruce entre artes e investigación sobre ciencias de la naturaleza específico, más que nada biología y algunos aspectos de geología también. En algunos proyectos hay otras cosas, vamos a ir viendo. Vengo trabajando más o menos en esta línea hace unos 10 años casi. Antes tenía un trabajo más cercano a las ciencias sociales quizás, más hacia la sociología, la antropología, y ahora es ya una mezcla de todo, digamos. Y soy también profesor, soy educador de la Universidad San Francisco de Quito, en el área también de artes visuales, y por sobre todo mi cátedra es arte, ciencia y tecnología, y otra que se llama nuevos medios, por ejemplo. Eso sería como un resumen. Bien, me parece interesante también que nos cuentes cómo está el panorama de arte y tecnología en general en Ecuador, y cómo lo ves un poco en América Latina, ¿no? Digamos que la conversación de ayer, que fue la primera, hablábamos un poco de cómo estos espacios se han ido, digamos, creando en los Eh, últimos es, 20 años. es una pregunta, perdón. Que digamos que en Colombia son unos 20 y 20 y tantos años de tecnologías como electrónicas y digitales, y 50 de artes y tecnologías en general.
Ah, ok, ya. Bueno, yo haría una diferenciación de entrada, quizá, ¿no? Porque quizás desde un aspecto, quizá puede ser práctico en el sentido de dividir un poquito más a esas prácticas, ¿no? Las que son como artes, las llamadas artes electrónicas o las llamadas artes relacionadas con tecnología en específico, y otras que son las artes relacionadas con ciencia, ¿no? Donde no necesariamente un aspecto tecnológico o técnico está presente en el primer plano, ¿no? Por ejemplo, hay obras de videoarte que son pinturas, ¿no? Sino que el concepto es sobre la biología o algún aspecto, ¿no? Entonces, sí hay una diferenciación en ese sentido, y en el caso de la escena ecuatoriana, esa diferenciación es bastante notoria, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en Quito hemos tenido, hubo en los años pasados varias ediciones, por ejemplo, de este evento llamado Fiesta de la Luz, que es un evento que viene de Francia, ¿no es cierto? En donde por sobre todo es lo que vemos como arte y tecnología, ¿no? Arte con luz, a veces cosas interactivas, etcétera. Y eso, digamos, hubo en Quito, hay algunos artistas interesantes que trabajan en esa línea, otros artistas que ingresaron a trabajar con luz para poder formar parte de estos eventos también, ¿no? Entonces, ese movimiento existe, está bastante relacionado con temas de espectáculo, con temas musicales, con eventos, ¿no es cierto? Hay bastante colaboración entre la creación de escenografía o la creación de un ambiente con respecto a una presentación musical, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido podríamos decir que ese tipo de escena no es multitudinaria, obviamente, no, pero se manifiesta y cada vez más, ¿no? Por ejemplo, en la universidad mía tenemos clases de eso, hay otras cada vez hay nuevos artistas y que están presentando trabajo específicamente con tecnología. Por otro lado, el tema de arte y ciencia es quizás un poco más pequeño, ¿no? No es algo más tan ampliado, y en ese aspecto también nosotros podríamos profundizar ese tipo de colaboración entre arte y ciencia, porque hay muchas formas de colaborar, ¿no? Muchas de esas formas, y quizás las más comunes, no son una colaboración horizontal, ¿no? Sino que muchas veces un artista se acerca a un científico en busca de información, o en el caso contrario, un científico se acerca a un artista en necesidad de algún skill, de alguna habilidad, y por lo general eso termina como en un intento de difusión de la investigación científica, ¿no? Entonces quizás vamos a ir conversando un poco más que las colaboraciones entre arte y ciencia pueden ser más significativas y más profundas que ese tipo de difusión, ¿no? Entonces, resumiendo, podría decir que de los dos mundos de la relación entre arte y tecnología, hay más en Ecuador que de arte y ciencia, y a nivel latinoamericano es algo que está, yo creo que en crecimiento, ¿no? Yo cada vez estoy encontrando nuevos artistas que trabajan en esta línea, que no sé, por las redes sociales, etcétera. Y te cuento que hay un libro que está a punto de publicarse, hecho por Joanna Page, que es una investigadora de la Universidad de Cambridge, que le has de haber conocido, ¿no? Sí, sí, Estuvo sí, en, claro. estuvo en Colombia, estuvo aquí en Ecuador, estuvo en diferentes países, ¿no? Entonces, el libro de ella va a salir, y me parece que ese libro es en esta línea, ¿no? Y es una investigación interesante sobre eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que cada vez se va sobrellevando un tema que es un poco limitante, que es la idea de la ciencia
en países que no están en la vanguardia de ese tipo de investigación, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en Latinoamérica en ese sentido existe trabajo de gran calidad, pero que todavía tenemos que romper un poco ese estigma, ¿no? O sea, porque como una manifestación de la investigación humana también se le relaciona con avance, ¿no? Con desarrollo, con esta idea de... Y finalmente la podríamos hasta relacionar con capitalismo, ¿no? Pero vamos a ir hablando de eso. Sí, yo creo que esa reflexión que haces, Paul, es muy interesante porque justamente de eso hablaba un poco ayer, de cómo han funcionado hasta ahora las curadurías de voltaje, y es que los proyectos que nosotros traemos son proyectos que no tienen que ver ni con el espectáculo, ni con el entretenimiento, ni con el desarrollo, sino con reflexiones muy profundas, poéticas, conceptuales, formales, de los mismos cruces que tienen los artistas a partir de formas de ver el mundo, ¿no? Entonces creo que ahí estaríamos muy alineados justamente aquí también. Siempre han existido todos estos movimientos que tienen que ver mucho, sí, pues obviamente con esa herencia, digamos, de la Nuit Blanche francesa de todo ese tipo de eventos donde a veces se encuentra unos artistas maravillosos, pero a veces también está en ese terreno que es un poquito más superficial. Em, Creo que es bien interesante también cómo lo pones ahí, cómo lo planteas, ¿no? La idea ayer hablábamos mucho de eso, de cómo se construye una identidad a partir de este tipo de ejercicios o de proyectos o de obras, donde es definitivamente el discurso desde lo local, ¿no? Desde lo latinoamericano, y eso nos interesa muchísimo, que termina siendo muy diferente a esos otros discursos de innovación y de capitalismo también. No sé, muéstranos trabajo, Paul. Me encantaría que nos compartieras algunas de tus obras, que habláramos de los proyectos más recientes, de lo que hiciste con la Bienal de la Antártida también, que ese es otro tema maravilloso. Entonces, por favor, por donde quieras mostrarnos y hacer reflexiones y vamos conversando. Ok, chévere. Ahí podremos, voy a intentar hacer entonces un puente que tiene como, de alguna manera, como un punto central esta idea de territorio, ¿no? Ahorita de alguna manera el aspecto general es territorio, nosotros ocupamos esta región y la diferenciación de la creación se manifiesta influenciada a través del territorio, esa es una pregunta, ¿no? Entonces, cuando yo me he preguntado eso, también me he preguntado, por ejemplo, cuál es aquel territorio, aquel sitio que menos te puede influenciar, ¿no? ¿Cuál sería aquel lugar que está menos cargado de cultura humana y en el cual tú puedes practicar una suerte de ejercicio creativo y de vaciamiento a la vez, ¿no? Entonces, cuando empecé a pensar en esto, que tiene que ver obviamente con lo que estamos hablando, porque es como una respuesta a la realidad geopolítica en la que se manifiesta el arte y la ciencia también, por ejemplo. Ahí es cuando se me ocurrió la primera vez el primer proyecto que hice en la Antártida, que estabas refiriéndote. Entonces yo esto fue más o menos en el 2011 cuando estaba desarrollando esta idea, y en el 2013 fue la primera vez que pude ir a la Antártida, ¿no? Entonces, ese fue un proyecto de sonido. Voy a empezar a mostrar algunos proyectos a manera de un viaje, eh, nuevamente tomando en cuenta el territorio, ¿no? Entonces, para mí es muy importante ese tema, es muy significativo, es determinante la idea de cómo construyo una relación con ese entorno, ¿no? Desde qué punto de vista, desde qué lugar de enunciación, cómo yo me ubico, cómo se construye esa relación, ¿no? Porque ese territorio puede ser local en mi país o puede ser una isla en medio del Atlántico, ¿no? Entonces hay una construcción, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla y voy a mostrar un poco de ideas al respecto, ¿ya? Entonces, hace un tiempo estoy escribiendo y desarrollando
esta idea de presentación que propone un viaje desde las alturas, desde el canopy, desde el dosel de un árbol en un bosque nublado, en un bosque húmedo, un bosque lluvioso, de bajada hasta el nivel del mar. Entonces, quiero compartir aquí un par de proyectos que responden a ese tipo de trayecto, y en ese trayecto la construcción con el territorio va cambiando, se va desarrollando de diferentes formas, ¿no? Entonces voy a explicar y voy a hablar un poquito de esto, si me permiten. Súper. Entonces, me estaba refiriendo primero a esta idea de estar arriba del árbol, ¿no? Como arriba del canopy que se llama, o del dosel de un árbol, ¿no? Y en realidad esta es una idea que viene desprendida de este proyecto, ¿no? Este es el segundo proyecto que hice en la Antártida durante este evento que se llamó la Primera Bienal Antártica en el 2017, en el que me invitaron por el anterior proyecto que mencioné, el del 2013, ¿no? Que era el proyecto de sonido. Entonces, en este precisamente hay un juego, hay una relación que se construye con un elemento que es totalmente territorial, es un elemento endémico, ¿no? Del Ecuador. Es una planta de cacao que se denomina cacao de origen. Las plantas se les llama aquí cacao arriba. Este proyecto se llama arriba, haciendo referencia a esa forma de nombrar a esta especie de cacao. Entonces, el proyecto consistió en generar un viaje de esta especie y convertirla de esa manera en una suerte de planta migrante, de una planta que viaja, una planta que traspasa los límites creados por los humanos, ¿no? Entonces esta planta tuvo que viajar desde el centro del planeta, desde el Ecuador, hasta el Polo Sur, hasta este lugar que es en la península antártica, una isla que se llama Bahía Paraíso. Es un lugar en donde se han encontrado flora y fauna de temperatura subtropical, mucho más temperada que es actualmente la Antártida. Y esa fauna y esa flora años cuando Antártica y Australia estaban pegadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros estamos hablando de un proyecto del tiempo también, ¿no? Esta cápsula que están viendo ahí está conceptualizada como una cápsula del tiempo, que eventualmente a esta planta le permite viajar en el espacio y en el tiempo. En este caso, como haciendo un viaje a una posibilidad del pasado, donde una planta tropical o subtropical puede establecerse en un lugar como este, que en el futuro se convirtió en un lugar completamente congelado, ¿no? Entonces, la idea también del proyecto era construir como un encuentro temporal entre pasado, presente y futuro a través de este elemento, basado en una especulación del qué pasará. Quizás hay un momento en que una especie se puede adaptar a vivir sobre un iceberg o sobre un pedazo de hielo, y lo hace, ¿no? Entonces, esta obra tiene que ver con eso. Hay obras que tienen que ver tanto con el territorio como con la materialidad misma que provoca o que se desprende de estos territorios, ¿no? Entonces, yo tengo mucho trabajo que tiene que ver con volcanes, por ejemplo. Dada la situación nuestra de los países andinos, yo nací y he crecido en Quito, he vivido en otros lugares, pero Quito es mi ciudad, y Quito es una ciudad totalmente emplazada en el medio de la cordillera de los Andes. Mi forma de referenciar la ciudad fue a través de tener
este volcán Huagua Pichincha siempre a mi derecha, viendo la ciudad desde norte a sur, por ejemplo, es una forma en donde está presente, ¿no? Entonces, trabajo relacionado con volcanes, eh, vengo haciendo desde el 2015 más o menos una serie que se llama El Pabellón de los Andes, que explora mucho de esta idea que te comento de la que estamos hablando ahora, ¿no? De cómo a través de un elemento natural y a la vez territorial, uno puede explorar un tipo de futuro distinto, un tipo de status quo, la diferenciación actual, lo imagino yo a partir de la explosión volcánica, ¿no? A partir de esta potencia que está ahí dormida, paralizada y que de pronto despierta y es capaz de transformar la realidad de un momento a otro. Y esa realidad incluye, obviamente, aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos políticos, ¿no? Ustedes también en Colombia tienen volcanes que han explotado. Hay este volcán, se me escapa el nombre, pero es la película que hizo Rubén. Está el del Me Ruiz, ayuda. ¿no? El desastre de Armero, que es el más El armero, famoso. exacto, el armero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, parte de esta serie, uno de los videos, uno de los proyectos que desarrollé, lo hice en el Azufral, que es este volcán cerca de Ipiales, ¿no? Al lado, casi al lado del Galeras, ¿no? Yo estaba intentando trabajar en el Galeras por esta historia que hubo de estos vulcanólogos durante una expedición, que murieron algunos, etcétera. Entonces, finalmente terminé haciéndolo en el Azufral, ¿no? Entonces, eso como una anécdota. Finalmente, la pieza que están viendo en la pantalla es una pieza que me comisionaron para una exposición de Yoko Ono, en donde Yoko Ono tenía desde los años 70 un proyecto que se llamaba The Water Event, como el evento del agua, en donde invitaba a 12 artistas a producir contenedores de agua, ¿ya? Entonces, esa era la consigna, ¿no? Entonces, esta pieza se volvía se tornaba en una colaboración con Yoko y formaba parte de esta instalación en donde estaban los 12 contenedores de agua desarrollados por los artistas invitados, ¿no? Entonces, este proyecto Yoko Ono lo ha seguido haciendo a través de las décadas en diferentes lugares donde ha mostrado. Y y cuando vinieron a hacer la exposición aquí, invitaron a algunos artistas latinoamericanos y entre ellos a mí, y esta es una pieza que decidí hacer esto, ¿no? Entonces esto es parte como de este gran proyecto de los volcanes que menciono, pero es como una pieza menor, ¿no? Que es como una pieza como más objetual, que habla de este diseño, de este tipo de cantimplora que puede filtrar el agua de lluvia para un momento de sequía, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que este objeto tiene aquí casi no se ve, pero aquí hay un como embudo de vidrio por donde entra el agua y el proceso sucede adentro, ¿ya? Entonces, como ven, este tipo de idea de alguna manera se relaciona tanto con territorio, tanto con la idea de exploración, con la idea de una relación, cómo entablas una relación con el entorno, ¿no? En un momento histórico en el que esa relación ha estado bastante abusada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay algunos proyectos que tratan sobre eso. Si quieren pueden preguntarme cosas y voy sacando otras cosas, ¿ya? Por ahora yo no veo preguntas en el chat, no sé si en el Facebook, de pronto, si Lucho nos cuenta. Ya miramos y Em, las que hayan las traemos. Listo. Yo siento que vamos por un camino muy interesante, Paul, porque digamos que lo que me interesa, la reflexión que tú planteas tiene que ver justamente con eso, con el territorio, con los materiales, con los elementos y con una relación que establece unas reflexiones en un nivel
digamos, muy puntual y muy profundo, ¿no? Que tiene que estar emplazado en ciertos lugares y que responde a unas dinámicas donde hay todo un proceso creativo donde justamente ese análisis parte a veces de pronto, como digamos, del método científico, pero toca otras realidades donde se convierten en objetos absolutamente poéticos como este que acabamos de ver. Chévere, gracias. A ver, voy a compartir un poquito más sobre este proyecto porque como les menciono, ya voy trabajando en eso 5 años y es un proyecto que todavía continúa, ¿no? Entonces, actualmente lo que hice es escribir un artículo al respecto que está publicado en esta página de la colección Cisneros. Entonces, aquí les muestro, pueden observar y pueden ver los videos también. Este video que es el primero de esta serie es un video filmado en el volcán Cotopaxi en un momento de actividad. Entonces, las historias se manifiestan en diferentes volcanes. Y después hay un momento en donde yo empiezo a hacer una relación con otro tipo de territorio y ya se rompe toda esta dicotomía, estos binarios entre dominador, dominado, etcétera, ¿no? Y ahí es donde me interesa más llegar a mí con esta idea, ¿no? Entonces, aquí un poco explico a través de un texto, ¿no es cierto?, de una manera de expresar las ideas desde un punto de vista quizá entre poético y lógico, podría decirse, porque este texto está escrito desde esa idea, que sea a la vez académico, pero también que sea poético y que tenga como estas ideas. Entonces, aquí lo que menciono es que, como decía en un momento, el volcán, al tener esa potencialidad de cambiar la realidad, nos brinda un espacio para la especulación y para la oportunidad, para la emergencia de algo nuevo. Es un lugar per se. Y esa idea, cuando tú te das cuenta de esa idea, es cuando ya se rompe la localidad. Porque un volcán, así como hablábamos del Armero, ¿no?, en Colombia, puede suceder lo mismo que pasó en Colombia, como puede suceder, por ejemplo, en Sicilia, en el Etna, donde los italianos también se han asentado en las faldas de los volcanes, porque, como sabemos, la tierra volcánica es rica en nutrientes para los sembríos, etcétera. Y asimismo nosotros alrededor de la cordillera de los Andes hemos hecho lo mismo, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver en ese sentido, hay aspectos humanos que no tienen diferenciación, ¿no? Desde ese punto de vista, vamos a decir, hay un principio de sobrevivencia, necesito sembrar, necesito comer. Entonces, mi relación con ese volcán inicia desde esa perspectiva. Luego se va desarrollando otra construcción. Entonces, en esta acción que vemos aquí, esta es la erupción del volcán Stromboli en Italia, bueno, digamos, cerca ya de Italia, cerca de Sicilia, ¿no?, más arribita. Y en este caso a mí lo que me interesaba era construir una historia que ya sea bastante más transoceánica, bastante más global, pensando en la Tierra como ese medio. Aquí tal vez vamos a entrar un poco en teoría así sobre arqueología de los medios, etcétera, pero pensando en la Tierra como ese medio que quizá en algún momento Nikola Tesla mencionaba, ¿no?, que la Tierra misma es el lugar por donde tú podrías transferir la energía, por donde tú podrías transferir la electricidad sin necesidad de cables, porque hay esa potencialidad. Entonces, este proyecto, justamente esta imagen que están viendo aquí, en el video final se mezcla con las imágenes de la Sufral, ¿no? Entonces hay este personaje que está como un personaje bastante misterioso, recorriendo, accionando en los videos. A veces el personaje es un personaje andrógeno, a veces se le ve como más hombre, a veces se le ve más mujer, a veces se le ve como intersexo, así es como una construcción de un personaje que está interactuando en el medio. Y en este caso salta en estas dos montañas que
que de hecho Humboldt comparó, ¿no? Entonces Humboldt en su libro Cosmos habla sobre esta relación intercontinental que la puede sentir, pero que no la entiende aún, a partir de la fuerza sísmica de los volcanes, ¿no? Y él menciona los volcanes de Pichincha aquí en Ecuador, los de Quito que mencionaba al comienzo, y también los volcanes de Italia y los volcanes de Colombia, de Pasto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva podemos ya pasar como que a una temática que parte de esa localidad, pero que va construyendo una visión un poco más universal, un poco más global de esa relación con la roca, de esa relación con el agua, etcétera, ¿no? Entonces, en este texto, por eso hay dos partes, que es la primera del glaciar al océano, y una vez que llegas al agua, digamos, al océano, hay desde la superficie a la profundidad, ¿no? Entonces, aquí pueden encontrar esto, les invito si quieren entrar, porque van a estar un poco de tiempo, hay la versión en español y la versión en inglés, ¿ya? Entonces, eso para mencionar aquí, Sara Garzón es la curadora que me invitó a hacer esto, y por cierto es una curadora colombiana, ¿no? Entonces, todo es interesante por aquí, por ahí hay algunas conexiones. Paul, justamente hay una pregunta en el chat y es de Oscar, que creo que ya un poco le respondiste y pregunta si puedes contar un poco más sobre la Sufral. Él es de Pasto, de esa zona donde está el Galeras también, y dice que ese lugar tiene un poder muy fuerte en su biología y que le interesaba la obra. Entonces, tenemos a alguien de la zona conectado viendo y saludos a Pasto. Ah, mucho gusto, chévere, gracias. Sí, precisamente como comentaba, a ver, voy a ser muy preciso en estos datos. Justamente aquí en el texto te puedo mostrar la historia del Galeras. Es el tercer capítulo de este proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesó ahí? Me interesó que en Ipiales estaban en un congreso de vulcanología, y era una época en la que, bueno, para empezar, digamos que la vulcanología es una ciencia no exacta, ¿no? No podemos predecir las cosas con una exactitud para decirte a qué horas va a explotar un volcán, etcétera, no sabemos de eso. Y desde esa perspectiva, esto fue en el 1993, estos vulcanólogos que eran los más avanzados, digamos, los más prominentes de la Tierra, de todo el mundo, se concentraron en Colombia para este congreso en el 93, ¿no? Y parte de las actividades del congreso fue hacer una exploración al cráter del Galeras para hacer mediciones. El cráter del Galeras en sí mismo es un volcán bastante activo, ¿no? Es un volcán que está en actividad constante, y su paso es restringido por ese sentido. Lo que pasó aquí es que no pudieron predecir la explosión, y finalmente los colegas hombres, los científicos como de cabecera, estaban dentro del cráter o cerca del cráter del Galeras cuando empezó a erupcionar, y algunos de ellos murieron en el hecho, y uno de ellos, un científico, un vulcanólogo ruso, que era quizás el más famoso, el más, digamos, arriesgado, etcétera. Y por sobre todo a mí me interesa que solo eran hombres los que estaban ahí, ¿no? Y era como, ¿por qué? Mientras habían dos vulcanólogas mujeres que se llaman Marta Calvache y Patti, que estaban más abajo, como haciendo un tipo de actividad, digamos, dicho, ¿no? Entonces, cuando explota el Galeras, los que lograron empezar a escapar empiezan a caminar, les empieza a caer las rocas incandescentes, y están ahí heridos, etcétera. Y la gente de la defensa civil colombiana no entra a auxiliarles, porque obviamente tiene miedo. El volcán está en erupción. Hay un lugar de control que es más o menos al frente, y ahí es donde están viendo todo, ¿no? Desde este lugar de control. ¿Y qué hacen Patti y Marta? Ven lo que está pasando, ellas estaban más abajo como en las faldas con el carro,
y dicen, no, nosotros no vamos a escapar, vamos a subir a rescatarles a los que están ahí heridos porque si no van a morir. Entonces a mí me impactó mucho como esa idea y ese evento, ¿no? Que es valentía, es lealtad, es respeto, es amor, es etcétera, ¿no? Y son esas las que rescatan a estos vulcanólogos hombres que estaban ahí y como un acto heroico, pero es un acto heroico completamente cuando tenemos un pasaje histórico que no ha sido justamente reconocido a una mujer, ¿no? Entonces a mí me parecía que era muy importante contar esta historia. Y además, Patty Motz vive todavía, vive en Quito, es directora o era directora del Instituto Geofísico de ahí, entonces era alguien con el que yo empecé a escribirme, etcétera, y le conté que a mí me parece, y yo le admiraba por esto, etcétera. Entonces, esa es un poco la historia que me llevó ahí, Oscar, para comentarte sobre eso. Y a partir de esa historia, bueno, fui construyendo la narrativa un poco más compleja. Luego la mezclé con algunas películas. Hay una película, Casa de Lava, de... ahí se me acaba de ir el nombre del director portugués, Pedro Costa, que en la que la personaje principal es una personaje mujer que está también en un volcán con un vestido rojo, ¿no? Está caminando así como en una... Y entonces yo utilicé como que me apropié de ese elemento del vestido y el vestido aparece por ahí en el cráter, en la laguna, dentro de la azufral, haciendo un contraste con ese verde y ese amarillo bastante fuerte del azufre. Entonces ahí hay una construcción con eso y también con una construcción más tarde con la película Stromboli de Rossellini, ¿no? En donde también la personaje principal es una mujer, ¿no? Entonces, que se llama Karim. Entonces esta película se llama Buscando a Karim. Justamente hay una pregunta acá que creo que ya se empezó a responder. Pregunta Cuerpo Pacífico, ¿qué rol tiene la ficción narrativa y literaria dentro de tus obras? Es decir, a los textos, y creo que acá en esto pues nos dimos un poco una idea, ¿no? Estás navegando entre la información científica, entre lo histórico, el archivo, la crónica, y de pronto algo que viene mediado por el audiovisual, por el cine, por ciertos imaginarios, ¿no? Digamos que eso es parte interesante de esta obra y creo que responde un poco a esa pregunta. No sé si quieres elaborar un poco más, Paul. Ya, vamos a seguir elaborando. ¿Cuál pregunta me estás hablando específico? La de las narrativas, ¿no? ¿Qué rol tiene la ficción, la narrativa y lo literario? Y también hay otra pregunta sobre el tiempo, ¿no? Yo creo que están enlazadas un poco. ¿Qué rol tiene la ficción narrativa y ya, esa es una pregunta bastante interesante porque, a ver, vamos a decir por un lado que cuando la pregunta es sobre la ficción, la narrativa y la literaria, quizás es la literatura a lo que se refiere la pregunta, ¿no es cierto? Ficción, narrativa y literatura en tus obras, ¿ya? A ver, yo no pondría bueno, no son sinónimos, tampoco está aquí mencionándolos como sinónimos, pero por un lado, yo tengo yo quería ser escritor cuando era adolescente, esa era mi pretensión y por eso yo primero estudié como filosofía y literatura. Entonces yo me entrené en la escritura de cuentos, por ejemplo. Entonces tiendo a construir las narrativas en esa manera, como en esa estructura más o menos, ¿no? Y dentro de esa estructura, si hablamos de ficción, por ejemplo, me gusta pensar que una exposición, por ejemplo, o un proyecto de arte puede funcionar como un libro. Ahí hay una relación bastante directa y el rol que tiene, por ejemplo, una ficción o una historia de un libro en la capacidad de producir imaginación en el lector es lo que a mí me interesa también en la experiencia estética. El cómo el arte puede producir imaginación, puede producir pensamiento, puede producir reflexión en la persona que lo mira, que lo experiencia, que lo escucha, etcétera, ¿no? Entonces,
esa capacidad que tiene este momento, esta relación intersubjetiva entre objeto, sujeto, 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 etcétera, o interespecífica entre diferentes especies, es algo donde yo encuentro campo de creación. Y ese campo ahí empieza a generarse una suerte de ficción, que cada ficción que, que es momentánea, pero que puede también ser pragmática, ¿ya? Entonces, para mí, en ese sentido, la ficción, la narrativa, la literatura, la fantasía, lo supraterrenal, digamos, cosas así, son parte de una realidad, parte de las diferentes capas de la realidad en la que vivimos, y el cómo nosotros construyamos un proyecto nos permite ver esas capas de esa realidad. Entonces, a mí me interesa mucho construir ese potencial, ¿no? Y desde una perspectiva, el arte en ese sentido se convierte también en un medio hacia algo, ¿ya? Muchas veces uno puede pensar como un mecanismo, como un vehículo hacia eso, ¿no? Quizás por ahí va la respuesta, que me parece que es Cuerpo Pacífico. Juan Pablo, mucho gusto, qué chévere. Gracias. De ahí, con respecto al tiempo, ¿sí? Vamos así preguntando, así respondiendo. Como okay. Quieras, Paul, todavía tenemos tiempo, tenemos unos 20 minutos, un poco largos. Si quieres mostrarnos otro proyecto, como tú, Piqué, quieras enlazar las preguntas. A ver. Ok, vamos a hablar un poquito sobre esta idea del tiempo. Para eso voy a mostrar otro proyecto, que voy a abrir mi página y voy a mostrar un proyecto que se trata sobre un fósil vivo. ¿Ya? Lo tengo que mostrar en la página porque está por ahí, ¿ya? Entonces, bueno, muchas gracias. Aprovecho para agradecer a las personas que están viendo. Espérense un ratito que no se abren. Y también por las preguntas. Voy a abrirlo desde acá. Ya, ok. Creo que se nos fue Paul. A ver, no sé. Esperemos un momentito a ver, porque creo que estamos teniendo un glitch de señal. No sé si alguien quiere hacer una pregunta mientras tanto en el chat. Bueno, gracias a la gente que se ha conectado, que nos acompaña. Les cuento un poco más. Digamos que cada uno de los artistas que tenemos esta semana ha pasado por Voltaje, menos Brian McCarran, que es con quien vamos a estar hablando. Hay más o menos, ¿no? Ya volviste, Paul, te había sido. Paul. Se nos fue Paul. Ya, volviste. Pero estás muy... Ahí volví. Ya, ahí volví. Sí, ya. Ay, perdón. Okay. No te preocupes, okay. Nos pasa a todos. Voy a volver a compartir la pantalla. Ok, chévere. Estaba compartiendo la pantalla, ¿ya? ¿Se ve? Estamos ¿Sí se ve? No, ahora no estamos viendo. Estamos viendo tu navegador. Ya, ahora sí, ya. Ahora sí. Perfecto. Ya, ok. Entonces voy a hablar un poquito sobre esta obra, ¿ya? Esta es una obra que se llama Across Time. Precisamente tiene que ver de una manera directa con tiempo, ¿no? Esta es una obra que se basa en la idea de un estromatolito. El estromatolito se le considera el fósil
viviente más antiguo del planeta. Los estromatolitos se teoriza que son los causantes de que el planeta se haya convertido de anaeróbico en aeróbico. Es decir, fueron creadores las cianobacterias que componen el estromatolito, ¿ya? Entonces, a mí me interesó mucho la idea de un elemento más allá de los árboles, por ejemplo, que tenga este proceso tan directo con la producción de aire y que nuestra vida, ¿no es cierto?, dependa de eso. Nosotros somos dependientes, por ejemplo, del mundo vegetal. Nosotros no podemos vivir sin el mundo vegetal puede vivir sin nosotros, ¿no? Si nosotros queremos colonizar la luna, por eso hay tantos experimentos sobre cómo cultivar verduras, hortalizas, etcétera, en diferentes condiciones, ¿no? Y estas condiciones también se asemejan a las condiciones del espacio. Entonces, me interesó mucho este objeto, ¿no? Este objeto que tiene vida, que también podría considerarse sujeto, ¿no? Con agencia, un elemento que ha otorgado la posibilidad a todos los otros para que estemos aquí, ¿no? Entonces, de alguna manera, si nosotros pensamos también en las plantas han terraformado la tierra para que los demás podamos habitar, ¿no? Entonces, hay una relación directa con esto. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de esto? Esa es una pregunta sobre el tiempo. Según lo que yo he estado investigando, the host has nosotros naturalmente no pensamos en tiempo profundo. Nuestra percepción temporal es bastante corta, ¿no? Solemos pensar en los tiempos que nos alcanza una construcción de la memoria que abarca en pocos casos siglos, digamos. Pero es complejo pensar en términos de miles de años, en términos de millones de años, aun cuando existen especies entre nosotros que tienen esta edad, ¿no? Especies vivas que están interactuando, que están ocupando su lugar y que tienen 2000, 2500 años, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho el gesto de tratar de reubicar la posición que el humano ha construido antropocéntricamente en la interacción con el entorno. Entonces, bastantes de mis ideas o algunos de los proyectos incluyen gestos que tratan de deslocalizar esa posición céntrica del humano. Muchas veces esa posición se logra deslocalizar quizás con una estrategia de escala física, digamos, de tamaño, u otras veces con una estrategia de escala temporal, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, solo tomen en cuenta una tortuga, por ejemplo. Las especies tortugas han estado en el planeta muchísimo más tiempo que nosotros, ¿no? Las hormigas, las arañas, etc. Entonces, si nosotros nos comparamos en una línea histórica, vamos a ver cuán poco tiempo ocupamos en el planeta y cómo de una manera tan hasta agresiva hemos intentado dominarlo, ¿no? Entonces, en este proyecto, por ejemplo, y quizás respondiendo a la pregunta, el tiempo es asumido dentro de esta estrategia dislocadora, de la posición en la que yo me asumo con respecto a este objeto que tiene una edad mucho mayor a la mía, ¿no? Uno podría tener el mismo acercamiento, por ejemplo, con un cactus, ¿no? Con un cactus de San Pedro. Como dice la canción de Cerati, que a mí me encanta, ¿no? Ha crecido 100 años para poder tener o ver lo que tú estás viendo, ¿no? Y a partir de un evento, una experiencia, esa longevidad
Se nos volvió a congelar Paul en la longevidad. Esperemos un momentito a ver si regresa en la idea de la temporalidad. Mientras vuelve Paul, pues las preguntas han sido muy interesantes. Digamos que estas reflexiones de Paul tienen mucho que ver con el sentido profundo de la relación entre la naturaleza, entre la forma en la que la percibimos y sobre todo con formas de percepción, ¿no? Yo creo que esa es una de esas preguntas súper interesantes en las reflexiones. Eh, También hay una cosa que a mí particularmente me interesa mucho cuando empezamos a buscar los proyectos de los artistas y es la relación con la materia, ¿no? Fíjense que en este tipo de proyectos artísticos la materia es lo que digamos, no son los procesos tradicionales de las artes tradicionales, ¿no? No estamos hablando un poco desde la plástica, desde cómo se trabajó, digamos, el papel o cómo se trabaja la piedra, ¿no? Hay otra reflexión que es mucho más diferente, ¿no? Donde realmente el objeto se convierte, digamos, en un potenciador de todas esas relaciones y de todas esas reflexiones. Eh, Ahí dice, por ejemplo, Juan Sebastián, es muy interesante la mezcla que se realiza entre lo natural y lo artificial en busca de un sentido y de una experiencia para el observador. Exactamente, y eso es parte de la relación que nos interesa mucho en Voltaje y sobre todo en el momento de escoger las obras, ¿no? Aquí obviamente estamos hablando de las ediciones anteriores de Voltaje en las que hemos tenido siempre instalaciones, objetos emplazados en el espacio. Un poco la pregunta para nosotros en este año es cómo lograr esas relaciones en un momento en el que estamos mediados por la pantalla y por estas tecnologías, ¿no? Que era un poco la pregunta que le iba a hacer a Poli, es en qué posición y en qué lugar está ahora un trabajo que creo que esta pregunta nos atraviesa a todos, ¿no? Cuando hay una relación tan importante con lo matérico, con la naturaleza, con el espacio y con el mismo sentido, digamos, de esos elementos, ¿en qué posición nos encontramos los artistas que trabajamos en esos campos, ¿no? Entonces también digamos que esa pregunta va a influenciar mucho las obras que se están produciendo en este momento, ¿no? Obras en las que no hay tantas posibilidades de salir y de hacer las cosas. Volvió Paul otra vez. Estábamos haciendo una reflexión, Paul, sobre el sentido matérico de las piezas, ¿no? Acá, por ejemplo, Juan Sebastián habla de la mezcla entre lo natural y lo artificial en busca de un sentido y de una experiencia para el observador. Y yo hablaba un poco de cómo estas obras que tenemos en Voltaje eh, hablan de los materiales desde otros lugares muy diferentes, ¿no? No desde el lugar en el que se hablaba en el arte tradicional, en el arte clásico de la piedra, sino que acá es otro elemento completamente diferente y lo mismo su sentido. Ok, chévere. No, perdón, tengo que pedir disculpas por los cortes. Justamente estoy aquí medio cerca del océano haciendo parte de un proyecto, entonces creo que es por eso que se cae la conexión. No sé hasta qué momento me escucharon antes, pero bueno, estaba hablando sobre el tema de la relación con el tiempo a través de otras especies, ¿no? Y cómo aproximarnos a una construcción interespecífica utilizando el tiempo como un medio de respeto hacia el otro o hacia el no humano, ¿no? Entonces, como básicamente yo llego a la casa de tus abuelos y les saludo con más respeto o algo así, si lo quisiéramos resumir de una manera, ¿no? Entonces, hay ahí, pero bueno, es más complejo que eso, pero yo veo de esa manera los árboles, los animales, y desde ese respeto me aproximo, ¿no? Otra pregunta Mm, que surgía, Paul, es tu relación, digamos, con la creación tiene que ver mucho con los materiales, con la naturaleza, con lo objetual, ¿cierto? Con construir piezas, con hacer esas reflexiones. ¿En qué posición estás ahora en el momento en el que estamos mediados por pantallas, por la imposibilidad a veces de acercarnos a esos lugares donde hacemos investigación? ¿En dónde está Paul Rosero hoy, en 2020, el año de la pandemia? bueno,
Eh, esa, creo que la pandemia, como a la vez que nos ha impuesto estas trabas y que a la vez son aprendizajes, nos invita a abrirnos a otras cosas, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy haciendo una exhibición virtual, que es como un ambiente de realidad virtual, en el que no me había metido como hace unos 8 años que dejé de trabajar un poco en esas plataformas. eh, por ciertas razones, no cabe ahorita ese tema, pero eh, ahorita estoy haciendo eso como una forma de seguir experimentando ideas sobre percepción que siempre he venido trabajando, ¿no? Cuando hablamos todas estas construcciones entre sujeto-objeto, etcétera, son sobre estudios sobre la percepción, cómo vemos colores, cómo vemos formas, cómo vemos tamaños, todas cosas así. Y estoy también haciendo una película que es sobre una planta, otro árbol, ¿no? Que es el árbol de Chinchona, que es un árbol muy famoso, quizás de los más famosos dentro de la historia de la medicina, ¿no? Y muy, muy famoso dentro de nuestro territorio, especialmente entre Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? En donde estuvieron las plantas más poderosas que tenían el alcaloide quinina, que hasta la época de la Segunda Guerra Mundial fue la principal cura de la malaria, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que ya llevo algún tiempo. Estuve filmando justo en las Islas Azores, que las Islas Azores son en el medio del Atlántico, entonces era un paso casi obligado para todos los barcos que venían de Europa, ¿no? Y también los jesuitas son quienes llevaron la chinchona, la quinina a Europa, y ellos siempre pasaban por Azores, ¿no? Ellos fueron de los que más modificaron las islas, dijeran. De hecho, hay un montón de viñedos y todo. Entonces, esa película se construye con algunos momentos de esa historia, pero en lugares bien raros. No como en los lugares más típicos de la historia en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, esto de los Azores, no creo, es como una historia paralela a esa. Entonces, esa es una. Y de ahí también tengo algunos proyectos de investigación que es sobre biodegradación. Como tú decías, los materiales han sido algo que yo he trabajado durante todo el tiempo en mi obra, pensando en la producción de biomateriales. Por eso, por ejemplo, he trabajado con gusanos de seda, con insectos que producen material y fabrican, construyen arquitecturas también, ¿no? Arañas, etcétera. Y estoy en un proceso que estamos haciendo biodegradación de plásticos utilizando hongos y también bioremediación de colillas de cigarrillo, separando las toxinas a partir de un mecanismo que incluye una suerte de compost, etcétera. Entonces, son proyectos que tienen que ver con ideas de futuro sobre sostenibilidad, sobre medio ambiente, ¿no? Y por sobre todo también con la idea de experimentar con materiales biológicos que dentro de la cadena de producción no se tornen en un nuevo elemento contaminante, ¿no? Entonces, las obras que ustedes ven por ahí, la mayoría de los materiales que se utilizan son creados, muchas veces con tierra volcánica, con diferentes cosas. Entonces, ese tipo de trabajo lo estoy haciendo en mi estudio. Como tú dices, no podemos ir a la universidad, pero en el estudio tengo un pequeño laboratorio que lo estamos ahorita montando más, y esos son los proyectos que continúan. Y las clases, obviamente, ¿no? Yo soy profesor, entonces también esa es mi labor, digamos, como de educador, y la otra es como la de artista, la de creación, digamos. Eso. Pues creo que ya cumplimos una hora conversando, nos podríamos quedar mucho tiempo acá porque los proyectos de Paul son súper interesantes. Ahí les puse el link de
el laberinto, de que yo lo estuve recorriendo el otro día cuando lo publicaste tú. Y creo que de pronto un poco Juan Sebastián hace una reflexión ahí hasta qué punto la mediación como la que realiza la realidad virtual y los espacios inmersivos digitales pueden ser un camino para este nuevo arte. Y creo que en este momento esa es una posibilidad, ¿no? Nosotros justamente lo que estamos haciendo este año en Voltaje, como les contaba, es construir nuestra sede virtual, que es el Bronx Distrito Creativo, y nos interesa mucho también. El viernes vamos a hablar más de arquitecturas, de la idea de estos espacios postindustriales, de la ruina que convive en el entorno urbano, de cómo traer la naturaleza o nuestra naturaleza a esos lugares. Y creo que también es muy interesante esto que ha pasado. Nosotros siempre hemos hecho unas sesiones en las que hablamos con los artistas, pero también esta mediación digital nos permite que por ejemplo, Pasto nos pueda estar acompañando acá, ¿no? Que en el mundo, en la vida anterior no era tan fácil en este tipo de conexiones. Entonces creo que, como dice Paul, hay unas cosas interesantes que nos trajo este año y otras que no tanto, pero pues obviamente lo importante es cómo seguir estableciendo estos puentes. Muchas gracias, Paul. Yo los invito a todos a que sigan su trabajo. Ahí nos puso los enlaces. Está paulrosero.com, también está lo de la colección Cisneros, que es una obra realmente maravillosa. Y bueno, y pues estamos acá siempre como tratando de construir esta comunidad, sobre todo hablando desde Latinoamérica. Este es justamente el tema que me interesa a mí mucho en este año y siempre me ha interesado. Digamos que hay, y si se fijan en las reflexiones muy poéticas, maravillosas, desde el entorno, desde el lugar y desde la mirada, que creo que es importante seguir construyendo. No sé si alguien tenga más preguntas para Paul en el chat. Tenemos unos minutitos todavía antes de cerrar. Y no sé si Paul quieras hacer alguna reflexión final mientras esperamos alguna pregunta. Gracias, te doy las gracias por acompañarnos. Maravilloso como siempre escucharte y ver en todo lo que sigues trabajando. Es realmente fascinante. Ajá, muchas gracias nuevamente. Te agradezco por la invitación. Para mí es un gusto y siempre será un gusto poder colaborar y mantener estas redes que hemos ido formando en el tiempo. Y también aprovecho para saludar a los colegas que nos estén viendo, que han participado por Voltaje. Tengo unos muy gratos recuerdos de conocer gente ahí durante ese año, justamente como Laura. No, mañana les toca a ellos, ¿no? Sí, Laura y Leo están mañana, exactamente. Ya, sí. Entonces, a través de ellos seguir construyendo esta idea, ¿no? Que es, es, eh, es necesaria y requiere de mucho pensamiento, ¿no? Esta idea que tú mencionas constantemente de Latinoamérica. Eso da bastante para conversar, quizás otro momento podríamos hacer un panel así y plantearnos todas estas ideas de cómo se construye esta noción a partir de una práctica y más aún en una práctica relacionada con arte, con ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias a las preguntas, muchas gracias por los saludos, me alegro mucho que les haya gustado y nuevamente disculpen por los recortes, por los cortes del internet, pero así estamos. Así estamos, Poli, y así a veces alguien se queda congelado y alguien entra a reflexionar. Entonces, así estamos trabajando ahora. Gracias, Paul, en verdad. Y sí, maravilloso seguir trabajando en esto, y no solo Latinoamérica. Me gusta mucho el concepto del sur global. Aquí en Colombia ahora estamos hablando de Colombia profunda. Creo que podríamos hablar del sur profundo también, que es un concepto maravilloso. Ah, sí, sí, Entonces, sí. Y es ahí un tema estamos. largo. Entonces, bueno, ahí hablamos para ver si hacemos algo más. Súper. Bueno, a Claudia, muchas gracias. Juan Sebastián, Charlie. Charlie estuvo ayer también, Oscar. Sur Profundo, eso está bueno. Hagamos el Sur Profundo. Lo seguimos esperando Azul toda profundo. la semana en Voltaje. Y Paul, pues muchos éxitos en todos tus proyectos. Y a toda la gente que nos acompañó hoy, pues la seguimos esperando esta semana. Y recuerden que inauguramos el 8 de octubre nuestra versión virtual. Abrazos a todos, abrazos, Paul. Gracias por Oh, acompañarnos. muchas gracias, linda Chao. tarde. Feliz tarde. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.